Nunca creí en el vudú hasta aquella noche oscura y húmeda en Nueva Orleans. La ciudad parecía vivir y respirar una energía misteriosa. Mi amiga Marie me insistió en visitar a una sacerdotisa para curar mi mala racha de suerte. Me parecía una tontería. La sacerdotisa vivía en un barrio olvidado de la ciudad, donde las casas parecían inclinarse hacia adelante como si escucharan nuestros secretos. El aire estaba lleno del olor a velas y hierbas secas. Marie me llevó a una habitación pequeña en la parte trasera de la casa. La sacerdotisa era una mujer anciana con ojos penetrantes que parecían ver más allá de mi alma. Su cabello era blanco como la nieve y estaba peinado en una serie de trenzas complejas. Me observó durante un momento antes de murmurar palabras incomprensibles. Me sentí incómodo, como si estuviera invadiendo un ritual privado. La sacerdotisa me entregó un amuleto pequeño hecho de cuero y plumas. Me dijo que lo llevara siempre conmigo y que me protegería de la mala suerte. Me sentí un poco ridículo aceptando el amuleto. Salí de la casa de la sacerdotisa con una sensación extraña, como si algo no estuviera bien. No podía explicarlo, pero me sentía incómodo, como si hubiera hecho algo que no debía haber hecho. Marie parecía creer en el poder del amuleto, pero yo tenía mis dudas. A los pocos días, comencé a escuchar susurros en mi casa. Al principio pensé que era mi imaginación o el viento que pasaba por las ventanas, pero pronto me di cuenta de que era algo más. Las voces eran suaves y parecían venir de todas direcciones al mismo tiempo. Me sentí como si estuviera perdiendo la cordura. Intenté ignorar los susurros, pero pronto empecé a notar otras cosas extrañas. Algunas sombras se movían en los rincones de mis ojos y podía sentir una presencia en la habitación conmigo, incluso cuando estaba solo. El amuleto que me había dado la sacerdotisa ardía contra mi piel, como si estuviera vivo. Entonces sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué había hecho al visitar a la sacerdotisa? Marie dejó de contestar mis llamadas y empecé a preocuparme. ¿Qué había pasado con ella? ¿Estaba involucrada en algo que no quería que yo supiera? Decidí investigar un poco más sobre la sacerdotisa y su ritual. Busqué en internet y encontré algunos artículos sobre el vudú y sus practicantes en Nueva Orleans, pero nada me preparó para lo que descubrí a continuación. La sacerdotisa había desaparecido años atrás, y muchos creían que había sido asesinada por una rival en el mundo del vudú. Nuevamente sentí un escalofrío recorrer mi espalda al leer esto. ¿Qué había hecho al visitarla? Una noche, desperté con una figura al pie de mi cama. No podía moverme, paralizado por el miedo. La figura no decía nada, solo me miraba con ojos vacíos. Sentí una presencia fría acercarse a mi oído y susurrar mi nombre. Era una voz que conocía, pero no podía colocarla. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho y mi respiración era entrecortada. La figura no se movió, pero podía sentir su mirada clavada en mí. De repente, desapareció en la oscuridad, dejándome solo y tembloroso. Al día siguiente, encontré marcas rojas en mi cuello, como si alguien me hubiera tocado con dedos fríos. El amuleto había desaparecido. Me di cuenta de que algo me seguía, algo que no era de este mundo. Comencé a investigar más sobre la sacerdotisa y su ritual, esperando encontrar alguna pista sobre lo que estaba sucediendo. Pero cada respuesta llevaba a más preguntas, y me sentía más confundido que nunca. Entonces, recordé una conversación con Marie sobre un libro antiguo que hablaba de rituales y maldiciones. Me dirigí a la biblioteca local, esperando encontrar el libro y algunas respuestas. Después de horas de búsqueda, finalmente encontré el libro, Rituales y Maldiciones de Nueva Orleans. Lo abrí con cuidado y comencé a leer sobre el ritual que la sacerdotisa había realizado. El ritual se llamaba Llamada a Erzulie, una invocación a la diosa vudú del amor y la pasión. Pero había una advertencia:
quien realizara el ritual sin la debida preparación y respeto sería consumido por la propia pasión de Erzulie. Me di cuenta de que la sacerdotisa había realizado el ritual para mí, pero sin mi consentimiento, y ahora estaba pagando las consecuencias. La marca en mi cuello, los susurros, la figura en mi habitación, todo estaba conectado a Erzulie. Seguí leyendo y encontré una sección sobre cómo romper la maldición. Necesitaba realizar un ritual de contrainvocación, pero requería ingredientes raros y un lugar sagrado. No podía hacerlo solo, necesitaba ayuda. Busqué en el libro una lista de ingredientes y lugares sagrados en Nueva Orleans. Había uno cerca, un antiguo templo abandonado en el barrio francés. Decidí ir allí de inmediato, esperando romper la maldición antes de que fuera demasiado tarde. Llegué al templo al atardecer, con los ingredientes en mano. El lugar estaba lleno de energía oscura, pero me armé de valor y comencé el ritual. Encendí las velas y quemé los hierbos sagrados, invocando a los espíritus para que me ayudaran a romper la maldición. La energía en el templo comenzó a cambiar, pasando de oscura a una luz tenue y esperanzadora. Recité las palabras del ritual, sintiendo cómo la maldición comenzaba a debilitarse. De repente, una figura apareció detrás de mí, la sacerdotisa, pero esta vez no me miraba con malicia, sino con tristeza. «Lo siento», dijo suavemente. «No quise hacerte daño. Erzulie me consumió también». Me di cuenta de que la sacerdotisa había sido víctima de la misma maldición que yo, y en ese momento sentí una gran compasión por ella. La maldición se rompió completamente, y la energía en el templo se liberó. La sacerdotisa desapareció, y yo me quedé solo, pero con una sensación de paz. Pero entonces, escuché una voz susurrando en mi oído, la voz de Erzulie. «Aunque la maldición se rompió, mi marca permanece en ti, y algún día volverás a mí». Me estremecí al escuchar esas palabras. ¿Había realmente roto la maldición o solo la había pospuesto? Salí del templo abandonado con una sensación de alivio y también de intriga. La voz de Erzulie seguía resonando en mi mente. «Mi marca permanece en ti». ¿Qué significaba eso exactamente? Regresé a mi casa, intentando olvidar la experiencia, pero no podía sacudir la sensación de que algo dentro de mí había cambiado. Me miré al espejo y vi mi reflejo normal, pero entonces algo extraño sucedió. Mis ojos parecieron cambiar por un instante, adoptando un tono más oscuro, más misterioso. Me estremecí. ¿Estaba imaginando cosas o realmente estaba sucediendo algo? Pasaron los días y no volví a experimentar nada extraño. Empecé a creer que había sido solo mi imaginación. Pero entonces, comencé a notar pequeños detalles. Flores rojas en mi jardín que no había plantado. Velas encendidas en mi casa sin que nadie las hubiera encendido. Y entonces, una noche, escuché mi propia voz susurrando en mi oído. «Erzulie está cerca». Me di cuenta de que la diosa vudú no había terminado conmigo todavía. Me desperté sobresaltado, con la voz aún resonando en mi mente. «Erzulie está cerca». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Qué quería decir eso? ¿Estaba ella realmente cerca o era solo mi subconsciente jugando trucos conmigo? Intenté calmarme y reflexionar sobre lo que había sucedido desde que rompí la maldición. Las flores rojas, las velas encendidas, todo parecía ser una señal de que Erzulie aún estaba involucrada en mi vida. De repente escuché un golpe suave en la puerta. Me levanté para abrir, y mi corazón se detuvo. En el umbral estaba Marie, mi amiga que había desaparecido después de visitar a la sacerdotisa. Pero algo en su expresión era diferente. Sus ojos parecían más oscuros, más misteriosos, y entonces habló con una voz que no era la suya. «Erzulie me ha enviado para ti». Me quedé helado.
¿Qué había pasado con Marie? ¿Estaba poseída por el espíritu de Erzuli? Intenté hablar, pero mi voz se quedó atrapada en mi garganta. Marie, Erzuli, se acercó a mí, su presencia hipnótica. Me sentí como si estuviera bajo un hechizo, incapaz de moverme o escapar. «Has roto la maldición», dijo con la voz de Erzuli, «pero no has roto el vínculo entre nosotros. Eres mío, para siempre». Entonces los ojos de Marie parecían arder con una pasión intensa, y supe que Erzuli había tomado el control completo. Me di cuenta de que mi destino estaba sellado, que estaría unido a la diosa vudú para siempre. De repente, Marie Erzuli me tocó la mano, y un shock eléctrico recorrió mi cuerpo. Vi visiones de rituales antiguos, de hechizos y maldiciones. Vi mi propio futuro, unido a Erzuli, en una danza eterna de pasión y oscuridad. Cuando la visión desapareció, supe que mi vida había cambiado para siempre. Era propiedad de Erzuli, un esclavo de su voluntad, y con ese conocimiento, todo se volvió negro en mi vida. Ahora solo existo para cumplir sus designios y capturar a más almas incautas al reino de Erzuli. Si te gusta este tipo de contenido, entonces no olvides suscribirte a nuestro canal. Es gratis. Y déjanos saber tu opinión. Si el vídeo te ha gustado, dale like y no te olvides darle a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. Hasta la próxima.